Se cuenta que un humilde párroco de 33 años llegó a la pequeña población de Rennes-le-Château a realizar su trabajo habitual. En unas obras de mejora de la iglesia, encontró unos pergaminos que le condujeron a un fabuloso tesoro con el que transformaría para siempre el destino de la pequeña población. Sociedades secretas, linajes que nos conducirían hasta el mismísimo Jesús, libros, películas y una fabulosa historia que ha ido creciendo a lo largo de los años. ¿Pero qué hay de real en todo esto? ¿Conocemos la historia del párroco Berenguer Saunier? 100 años después, llega el momento de hacer justicia a la verdad. ¿Qué hay de cierto en la historia de un párroco joven de apenas 33 años, una edad también muy simbólica, que llega a una pequeña población del sur de Francia, que hace unas obras en la iglesia, que descubre unos pergaminos que le conducen a un gran tesoro y que con este hace ampliaciones, mejoras y reformas tanto en la iglesia como en la construcción de una gran casa para la época, de una torre con mucho significado, con mucho simbolismo, la Torre Magdala, convertida en biblioteca, y que llega, dicen, a codearse con las personas más influyentes del París y de la sociedad francesa de la época. ¿Qué hay de cierto en esta bella historia? Como bien la han calificado tres autores que esta noche vamos a conocer a fondo en nuestro programa y que nos han dejado documentos, legados, testimonios, para que podamos sacar nuestras propias conclusiones sobre si esta historia, esta bella historia, como decíamos, de Saunier, es cierta o no. Les proponemos hoy quedarse con nosotros porque además de la leyenda, de la historia, del misterio de Rennes-le-Château, vamos a proponerles también otras historias, otros contenidos en nuestro Sombras en la Noche. Así que buenas noches, si les parece, comenzamos. Estados Unidos quiere mantener su liderazgo en exploración espacial y enviar a los primeros humanos a Marte en un par de décadas. En México, una conocida bruja realiza un ritual a las puertas de un estadio para romper un maleficio que, según dice, afecta al equipo de fútbol. Una empresa puede revolucionar nuestros hábitos alimentarios y evitar el sufrimiento y muerte de millones de animales para nuestro consumo. Imágenes, extrañas formas geométricas aparecen en un lago de Islandia, el lamentable estado del cementerio viejo de Benamaurel y una curiosa pareidolia. Llegar a Marte en la década de los años 30 es uno de los objetivos de una ley que ha firmado recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Según dijo, con esa firma pretende que tanto la NASA como el país sigan siendo líder total en la exploración del espacio. El despacho Oval de la Casa Blanca fue el escenario donde se firmó la ley que trata de garantizar la continuidad de los programas de la NASA y de mantener que Estados Unidos sostenga el liderazgo en la exploración del espacio. Además, citó la importancia de que muchas de las actividades que llevaba a cabo la NASA pasen al sector privado, como los vuelos de los transbordadores espaciales que desde 2011 se hacen desde Rusia y que empresas como Boeing o SpaceX trabajan para poder hacer sin necesitar la intervención de terceros países. La ley fija el objetivo a largo plazo de enviar humanos cerca o a la superficie de Marte para la década de 2030.
Tras promulgar la ley, Trump recibió de regalo de las autoridades de la NASA una chaqueta de astronauta. Una conocida esotérica mexicana, Zulema, realizó hace unas semanas un ritual para ahuyentar la maldición que, según dice, pesa sobre el Cruz Azul, un equipo de fútbol que no logra un título desde 1997. Realizó el ritual por su propia cuenta, a petición de algunos aficionados, sin que nadie, según afirma, le pagara, para demostrar que la brujería existe tanto para lo bueno como para lo malo. Según dice, pesa una maldición sobre el equipo desde 1997. Entonces él maldijo que a partir de ese momento jamás iba a volver a ganar Cruz Azul. Entonces esa es la maldición. En este lugar existen huesos. De hecho se ha visto en algunos videos que han venido a tirar animales y todo esto. Se cuenta la leyenda también que existe una sombra, un fantasma dentro del lugar. Entonces lo que yo voy a hacer es darle la ofrenda a Satanás para que él coma y rompamos la maldición. Las cabezas, que es el de res y de puerco, es lo que yo voy a dar de ofrenda hacia ellos. ¿De qué lado? Los ramos los voy a quemar para quemar la maldición, y los cocos, que es tronar, significa abrir el camino, ¿no? Las velas significan las blancas, que yo voy a dar la luz al lugar, y las negras, como yo me dedico a hacer las cosas negras, entonces necesito matar lo negro con lo negro, por eso tengo los hilos aquí. Y yo no puedo matar animales, lo tengo prohibido, pero de hecho lo que necesita es comida, y eso es lo que voy a hacer. Voy a familiar parte de aquí. A mí lo que me interesa es darle la luz a Cruz Azul. El ritual era para el siguiente partido, que contra todo pronóstico, y sea coincidencia o no, ganó el Cruz Azul contra el Guadalajara. Ante esa situación, la directiva abrió las puertas a que la bruja pueda seguir realizando sus rituales. En declaraciones a Fox Sports, uno de los directivos afirma que están encantados. Uno de los jugadores también agradeció el ritual de Zulema tras conseguir esa victoria. Muchas gracias a la señora que vino. No me interesa lo que diga la gente, las burlas que hagan, no me... Poder consumir carne sin necesidad de hacer sufrir a los animales que nos la proporcionan suena bien, pero ¿es posible? ¿Es igual esa carne de laboratorio que la de un animal de granja? Es posible que una nueva forma de consumo esté mucho más cerca de lo que nos imaginamos. La empresa estadounidense Memphis Meats lo tiene claro en su lema: una mejor carne, un mejor mundo. La empresa quiere producir a gran escala carne sin necesidad de matar a los animales. Memphis Meats investiga el desarrollo de un método de producción de uno de los alimentos básicos de muchas cocinas del mundo y han conseguido fabricar carne mediante el cultivo de células de los animales. Por primera vez, están presentando carne de pollo y pato creada en sus laboratorios. Desde la empresa afirman que representa uno de los avances tecnológicos más grandes para la humanidad, ya que su método de fabricación de carne podría requerir hasta un 90% menos de terrenos, agua y emisiones de gases de efecto invernadero que la producción convencional de carne. Entre las ventajas del proceso de fabricación de carne destacan la ausencia de degradación medioambiental, de preocupaciones en torno al bienestar de los animales y de riesgos para la salud pública. El año pasado, Memphis Meats realizó albóndigas de ternera utilizando la misma técnica. Está claro que con el incremento exponencial de la población a nivel mundial, los métodos de cultivo de alimentos o de cría de animales para su consumo van a ser insuficientes y dentro de muy poco, incluso antes de lo que podríamos pensar. Países emergentes como China están demandando productos de calidad en un nivel que difícilmente se puede mantener. Ahora bien, la pregunta sería si la solución es la carne fabricada, algo que vamos a poder ver y comer mucho antes de lo que podemos imaginar. Se cuenta que un humilde párroco de 33 años
llegó a la pequeña población de Rennes-le-Château a realizar su trabajo habitual. En unas obras de mejora de la iglesia, encontró unos pergaminos que le condujeron a un fabuloso tesoro con el que transformaría para siempre el destino de la pequeña población. Sociedades secretas, linajes que nos conducirían hasta el mismísimo Jesús, libros, películas y una fabulosa historia que ha ido creciendo a lo largo de los años. ¿Pero qué hay de real en todo esto? ¿Conocemos la historia del párroco Berenguer Saunier? 100 años después, llega el momento de hacer justicia a la verdad. Hace unos días salía una noticia en medios de comunicación, sobre todo en medios dedicados al misterio, en los que se hablaba del destrozo de una figura que es muy conocida en un pequeño pueblecito francés, Rennes-le-Château, que vamos a conocer a continuación por toda una historia que ha hecho que libros, películas, en fin, que se hayan escrito, se hayan hablado en muchísimas ocasiones de una auténtica leyenda, de una historia digna de las mejores películas, digna de, evidentemente, de esas grandes aventuras de grandes investigadores, de las que hablamos de tesoros, de las que hablamos de un linaje, de una estirpe de Jesús, en fin, de muchas cosas que vamos a comentar, que vamos a conocer a continuación con Xavi Bonet, que está aquí con nosotros. Xavi, ¿qué tal? Un placer. Bienvenido a Sombras de la Noche. Muchas gracias. Y un pueblecito pequeño, Rennes-le-Château, que tú conoces a la perfección, ¿no? Porque llevas muchos años visitando. Sí, la primera vez que caí por el pueblecito pues sería sobre el año, un poquito antes del año 2000, donde nos encontrábamos haciendo la ruta de los castillos cátaros. Entonces, pues siempre que compras una guía o vas con la guía, pues siempre te indicaba, cuando puedas sube al pueblecito de Rennes-le-Château. Y entonces un día decidimos subir. Y subimos y nos quedamos, me quedé atrapado, pues lo que tiene este pueblo es que te quedas atrapado en el misterio cuando lo conoces, ¿no? Y entonces, pues bueno, a partir de ese día, pues quedé absolutamente atrapado con este enigma y con este misterio del párroco Berenguer Saunier y el supuesto tesoro que pudo hallar. Estos días, además, había sido noticia, lamentablemente, por unos destrozos importantes. ¿Qué te parece si antes de hablar, para aquellas personas que no conozcan este pueblecito, su historia, su leyenda, antes de profundizar en todo esto y de conocer este libro del que enseguida les vamos a hablar, si hablamos de ese lamentable hecho que ocurrió hace apenas unas semanas? Sí, pues desgraciadamente el día 23 de abril, el mismo día de Sant Jordi, que en Barcelona estaba todo lleno de libros y de stands en la calle y de rosas, pues sí, desgraciadamente cerca del mediodía, cuando nosotros interrumpimos la jornada para ir a comer, pues mi compañero Enric Savaric me llamó por teléfono, bueno, me envió un WhatsApp, ¿no? Y me dijo, oye, mira, que acaba de pasar esto en la iglesia, ¿no? Ostras, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la iglesia? Bueno, pues en la iglesia lo que pasó esa mañana fue que sobre las 10 de la mañana, quizás un poquito antes, pues una chica joven, se dirigió al museo, que está justo en la entrada de la iglesia, al lado de la iglesia, preguntó por el horario de la iglesia, entonces se le indicó de que era muy pronto todavía, que estaba cerrada la iglesia y que, bueno, que podía dar una vueltecilla por ahí y esperarse a que se abriera la iglesia, ¿no? Entonces la chica pues decidió ir a tomar un café o ir a tomar un refresco al bar de Morgan, que es el Le Jardin de Marie, que es el restaurante que está justo al lado. Y bueno, pues entonces estuvo la chica allí, parece ser que estuvo un rato, se tomó un café, le solicitó a Morgan para ir al baño y entró en el baño y justo cuando salió del baño, pues la chica ya salió con una túnica y al parecer se dirigió una túnica blanca, de color blanco, y con una máscara veneciana en la cabeza, y se dirigió hacia la iglesia y se ve que la chica llevaba un hacha en la mano. Entonces esa chica se fue hacia la iglesia, se paró en lo que sería la cueva que se conoce, que está en el jardín, y allí estuvo cierto rato hablando por teléfono en árabe. Entonces justo terminó la conversación, bueno, pues la chica se dirigió hacia la iglesia, entró a la iglesia y se lió a hachazos con la famosa estatua del diablo que sujeta la pila de agua bendita que tenemos en la iglesia de Rennes-le-Château.
y bueno, pues lo decapitó, le cortó los 2 brazos, bueno, hizo un destrozo. Esa chica cogió un ejemplar de un Corán y lo depositó a los pies del diablo, y posteriormente entró hacia el interior de la iglesia, y lo que se conoce como el relieve de la Magdalena penitente, que tenemos una Magdalena llorando arrodillada en una cueva, pues también le dio un hachazo a lo que sería la cara, toda la cabeza de la Magdalena, y destrozó toda esa parte de allí, ¿no? Vamos a situarnos un poco en la historia, la leyenda de Rennes-le-Château. ¿Por qué es este pueblo? ¿Por qué salió un poco a la fama? ¿Por qué es conocido? Realmente el pueblo es conocido porque en 1956 se publica un primer artículo de prensa que es muy llamativo, titulado El cura de los millardos, con un subtítulo muy atrayente, que es de un golpe de pico, el cura Berenguer Saunier descubre el tesoro de Blanca de Castilla, donde estaríamos hablando de miles de millones de monedas de oro, ¿no? O sea, algo realmente exagerado, ¿no? Y ahí es donde empieza ese primer pistoletazo de salida a este misterio, unos años después de la aparición de este primer artículo, con el libro de Lord de Rennes de Gerard de Set. Gerard de Set en el libro pues, bueno, es el quien populariza a nivel prácticamente nacional en Francia, y al cabo de unos añitos después ya se empieza a traducir ese mismo libro al español. Tenemos la primera edición en España en 1970, 3 años después, y bueno, lo que nos explica un poco el mito es que en ese lugar, en Rennes-le-Château, vivía una marquesa, la marquesa Marie de Negri de Blanchefort, de Hatpoul de Blanchefort, donde esa señora está a punto de morirse. Entonces, en el lecho de muerte llama al párroco de la iglesia, que era Antoine Bigot, y en ese momento le transmite un gran secreto. Ese secreto que le transmite deja al cura bastante afectado, por lo que cuenta la leyenda, y cuando sale de darle la extrema unción a la marquesa le ha donado, le ha explicado algo, un gran secreto, y le ha dado como un pequeño pergamino. Con ese pequeño pergamino el sacerdote se dirige a lo que sería la antigua iglesia de Saint-Pierre, donde a través de un pasadizo oculto, que es el que le revela a la marquesa cómo entrar allí, encuentra una serie de legajos, una serie de pergaminos en unos tubos de madera cerrados con cera, donde él reconoce a primera vista que son unas letanías a la Virgen, y donde se da cuenta de que a través del pergamino, del pequeño pergamino que la marquesa le ha podido entregar, pues se da cuenta de que aquello es un gran secreto, lo que le acaba de desvelar la marquesa, ¿no? Entonces, bueno, pues la marquesa muere, Antoine Bigot la entierra en el cementerio. La marquesa muere en 1781. Lo que sucede es que tenemos que en 1789 es cuando explota o estalla lo que sería la revolución, y a partir de ahí, bueno, pues ese cura tiene que salir huyendo, ¿no? Es declarado cura refractario en contra de la República, y tiene que salir huyendo. El mito nos cuenta que este señor huye a Sabadell, aquí a España, donde, siguiendo a su obispo, el obispo de la Crop de Chanterac, huyen hacia España. Y entonces, pues parece ser que él, antes de salir de Rennes-le-Château, decide esconder ese secreto, decide transmitir ese secreto que le ha legado la marquesa para que no se pierda, y lo esconde entre unos pergaminos encriptados y la lápida, la losa de la marquesa, donde graba el epitafio, donde ese epitafio contiene una serie de errores gramaticales, y entonces a través de esa serie de errores gramaticales y los pergaminos se consigue pues un código de cifrado y una contraseña para poder ir descifrando lo que serían los pergaminos que le esconden, ¿no? Y en esos pergaminos, pues en 1967, es la primera vez que se habla de ellos, se nos explica que esconden un secreto trascendental donde estarían vinculados pues, merovingios, Jesús y María Magdalena, un linaje sagrado. Entonces todo esto, a partir de aquí, en 1967 empieza a vislumbrarse, pero no es hasta unos años posterior, hasta 1983, 1982-1983, que se publica el Enigma Sagrado,
que es el libro donde realmente ya se vincula toda la historia de Rennes le Château con un linaje sagrado, la historia de Berenguer Saunier, que es el cura que todavía no hemos hablado. Estamos hablando del gran protagonista de esta historia, que es un sacerdote que llega en 1885 al pueblecito, ¿no? Entonces, la leyenda, la bella historia, lo que nos cuenta es que precisamente en las reparaciones que él realiza cerca de la zona del altar, descubre estos pergaminos que Antoine Bigot, 100 años antes, ha escondido en la iglesia. Y bueno, pues Berenguer Saunier, al descubrir estos pergaminos, va a depositarlos el alcalde, se da cuenta, claro, es avisado el alcalde del pueblo, lo que parece ser que Berenguer convence al alcalde para vender esos pergaminos, ¿no? Y obtener así un rédito para recuperar el dinero que se había invertido en las obras. Y realmente lo que hace Berenguer es ir a ver a su obispo, al obispo Pilar, que se encuentra en Carcassona, donde este señor lo remite a París, ¿no? Al seminario de Saint-Sulpice en París, donde la iglesia de Saint-Sulpice, perdón, donde el profesor del seminario tiene un sobrino que sería capaz de descifrar esos pergaminos que parecen encriptados, ¿no? Entonces, en ese viaje, Saunier va a París, pero conoce a un eminente criptólogo donde le ayuda a descifrar esos pergaminos, ¿no? Entonces, al cabo del tiempo, l'Abbé Saunier regresa de París, pasa a ver al obispo por Carcassona, y en ese regreso él vuelve sin los pergaminos, pero vuelve con 3 copias de 3 cuadros. Un retrato de Celestino V, el cuadro de los pastores de la Arcadia de Nicolas Poisson, y las tentaciones de San Antonio de David Teniers el joven, ¿no? Entonces, parece ser que en esos cuadros existe algún tipo de enigma, de misterio. Y eso es lo que más o menos explica el mito, ¿no? Entonces, Saunier consigue, a través de lo que le han explicado, desencriptar esos pergaminos y acceder a un gran tesoro oculto, donde lo que hace pues es, a partir de ese descubrimiento, una súbita fortuna inunda su vida y empieza a reconstruir y a remodelar la iglesia, a repararla. Se construye una casa, una gran mansión para la época, que no es tan grande, ahora cuando la ves no es tan grande, pero bueno, es una gran casa para la época, una mansión señorial en medio de un pueblo donde todos son casitas bajas. Pues él se construye una gran villa con un gran jardín, con unas fuentes, con una torre neogótica conocida como la Tour Magdala, que está, pues bueno, en una de las esquinas del jardín. Y bueno, pues a partir de ahí van haciendo un poco toda la leyenda, ¿no? De este sacerdote y de este pueblecito, que es de dónde saca el dinero, de dónde ha sacado el dinero, porque han habido muchas propuestas, ¿no? Desde que él encuentra algo y el Vaticano le compra esos legajos que supuestamente esconderían esa dinastía secreta oculta entre Jesús y María Magdalena. Él recibe dinero del Vaticano, gente que dice que detrás estaba una organización que se llama el Priorato de Sion, donde todo esto viene relacionado a través de un personaje muy siniestro también, que se llama Pierre Plantard, que es el gran manipulador de esta historia, ¿no? Ya en el primer libro que aparece ya está, Pierre Plantard ya está detrás de este enigma, pues introduciendo sus cuadernos falsos, ¿no? Porque lo que hace es manipular la historia y reconducirla de forma donde él se presenta como el último descendiente de ese linaje sagrado que entronca con Jesús, María Magdalena, sus hijos, los reyes merovingios, y entonces él sería un descendiente directo de esos reyes merovingios al cual reclamaría el trono de Francia, ¿no? Un linaje sagrado que estaría reclamando el trono de Francia. Y esta es un poquito la historia, esto es un poquito el mito que nos han contado, ¿no? Mito que, bueno, hace unos pocos años, no muchos, de nuevo el Código Da Vinci hizo que saliera todo esto de nuevo a flote, que la gente visitara el pueblo masivamente. Sí, el Código Da Vinci realmente lo que hace es basarse un poco en la trama de lo que sería el Enigma Sagrado, el libro del Enigma Sagrado. Ese libro del Enigma Sagrado lo que hace es
utiliza, el enigma sagrado no, el código da Vinci utiliza, por ejemplo, Saunier, que es el nombre del sacerdote de esta historia, y él, cuando empieza la película, cuando empieza el libro, cuando empieza la película, el conservador del Museo del Louvre, pues se llama Saunier, ¿no? Entonces, poco a poco, el policía que persigue, que juega dentro de toda esta historia, se llama Bézu-Fage. Justo al lado de Rennes-le-Château tenemos un pueblo que se llama Saint-Just-le-Bézu, ¿no? Entonces, toda una serie de vinculaciones que existen entre la historia de este sacerdote con el código da Vinci. Hasta tal punto que los autores del Enigma Sagrado, los 3 autores del Enigma Sagrado, se querellan contra Dan Brown. O los que quedaban, el que quedaba... de tantos elementos como hay. Claro, ¿no? Entonces se querellan contra él, pero el juez dicta a favor de Dan Brown, porque lo que hace es una novela. Entonces tú en una novela puedes explicar y puedes decir lo que te apetezca, ¿no? Entonces pues pierden esa querella, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que nos demuestra esa querella, ¿no? La vinculación que existe entre lo que es el código da Vinci y toda esta historia, ¿no? Que los que estaban en aquella época, en 1982, Henry Lincoln todavía está viviendo allá arriba, todavía sigue haciendo rutas y sigue hablando de este enigma, aunque él está completamente desencantado de lo que sería este primer enigma. Una historia apasionante, un libro que tienen que conocer, que nosotros hoy estamos también conociendo, aparte de todo lo que vamos a encontrar aquí, Xavi Bonet, Óscar Fábrega, Enric Savaric, en este Compendium Redae, de que vamos a hablarles un poco más, si les parece, en unos minutos. Estamos acompañados de Xavi Bonet, que este mes, junto a Óscar Fábrega y Enric Savaric, publica un artículo en la revista Enigmas, en el número 258. Concretamente encontrarán en páginas interiores pues una pregunta: ¿misterio resuelto? Rennes-le-Château. Son páginas en las que se habla profundamente, con fotografías, con documentos que evidentemente están mucho más ampliados en el libro. Aquí está la fotografía, por cierto, de Asmodeo. Bueno, es el nombre que te dicen, no sé si está claro si es Asmodeo o no, pero este es el que destrozaron hace unos días: cabeza, brazo, hachazos. El diablo, le cortaron la cabeza, le cortaron este brazo, y este brazo han roto parte de lo que sería parte de las alas, los pies. Lo han destrozado. Bueno, el alcalde está en contacto con el Museo del Louvre de Carcassona para ver si lo restauran, y calculan que podrían ser entre unos 15 y 20.000 euros lo que costaría la reparación del diablo. Intentar hacerlo lo mejor posible. Incluso se habla de hacer un crowdfunding para recoger dinero, y tal vez incluso se está hablando de hacer reconstrucciones 3D, a través de hacer algún tipo de reconstrucción 3D y volver a dejarlo lo más similar posible. Ahora, no sé si van a hacer similar al diablo que había ahora o al original, que ya fue destruido en 1996, y bueno, que ese sería el diablo original. Y este segundo libro, publicado a 3, Compendium Redae, Compendium Redae, 100 años de Rennes-le-Château, donde pues hemos juntado el conocimiento de Óscar Fábrega, Enric Savaric y muchos años, ¿no?, y de conocimiento. Sí, estaríamos hablando, por ejemplo, de que Enric Savaric rondaría los 30 años enganchado a este misterio. Yo estoy rozando los 20 años también enganchado a este misterio, y Óscar Fábrega, que es un poquito más reciente, pero bueno, que es del 2007, 2006-2007, o sea que tiene ya 11 años también enganchado a este misterio. 3 apasionados de este misterio, de este pueblecito. 3 locos, o sea, 3 locos. Yo realmente, después de haber trabajado con ellos en el libro, que ha sido una experiencia maravillosa poder trabajar con estos 2 grandes,
Sí, o sea, realmente somos apasionados de este misterio y bueno, la cantidad de información que hemos podido Aquí hay muchas acumular. pruebas, muchos documentos, muchas imágenes, acceso a documentos a través de internet para que los puedan ver. Sí, en el libro, lo que hablamos en el libro empezamos analizando documentación de unos 100 años antes a la llegada del sacerdote, Berenguer Saunier, ¿no? Donde a través de todo lo que serían la documentación del Consell de Fàbrica, el Consell de Fàbrica es una figura muy interesante y que la gente no tiene en cuenta, las personas no tienen en cuenta cuando investigan o hablan de este misterio, sería el Consejo Parroquial. Ese Consejo Parroquial está formado por un mínimo de 5 personas y un máximo de 10 personas, ¿no? Y esas personas son las que se encargan de decidir todo lo que se hace en la Iglesia. Nosotros nos pensamos, la historia que he narrado antes al principio es muy bonita, ¿no? Un sacerdote llega, encuentra un tesoro y de pronto empieza a remodelar la iglesia, pero no es tan fácil, no es todo tan fácil. En la iglesia había el Consell de Fàbrica, en el pueblo había el Consell Municipal, el ayuntamiento, y después tenemos el Consejo de la Prefectura de l'Aude, donde con estos 3 estamentos se realiza todo. Pero me estoy refiriendo a que mover unos bancos del lugar de la iglesia requiere de la aprobación de la fábrica. Un movimiento que puede parecer muy simple. Claro, un movimiento que puede parecer muy simple, ¿no? Entonces, claro, hay muchas personas que, por ejemplo, han especulado sobre el mobiliario de la iglesia, la situación del mobiliario de la iglesia, relacionándolo con logias masónicas, con templos y tal. ¿Ves? Estos bancos están aquí porque dentro de una logia esto es esto y esto. Ya Berenguer Saunier los puso por esto, ¿no? Pero es que no los puso Berenguer Saunier. Tenemos, por ejemplo, el acta de cuando se mueven esos bancos. Todas las personas que firman. Hasta eso está en el acta. Sí, claro. Tenemos las actas. Sí, es que es muy curioso. O sea, es que estamos hablando de que unos simples bancos requieren un acta para cambiarlos de lugar, ¿no? Entonces, estamos diciendo que para hacer el suelo tenemos las actas, para las remodelaciones tenemos prácticamente todo lo que hizo Berenguer Saunier. Nosotros nos remontamos unos 100 años antes a la llegada del sacerdote, analizando la documentación de estos 3 estamentos, más todas las visitas pastorales que se realizan anteriores a la llegada de Berenguer Saunier, las visitas pastorales. Nos referimos a las visitas que realizan los obispos de inspección a las iglesias. La primera de ellas la tenemos en 1805, donde el obispo Bonacosa se llamaba, se acerca a la iglesia y se determina toda una serie de actuaciones que hay que ir haciendo en la iglesia. Es como la visita del jefe. Viene el jefe a visitar la iglesia, entonces pues cualquier desperfecto, cualquier cosa, cualquier pequeña cuestión que él crea que hay que mejorar, pues al final de esa visita pastoral se anota, ¿no? Entonces vamos viendo como todas las visitas se van sucediendo, las visitas pastorales hasta la llegada de nuestro sacerdote, de Berenguer Saunier, donde en todas estas visitas pastorales al final siempre existe un cuestionario donde se dice qué son las cosas que hay que mejorar en esa iglesia. Y lo que encontramos nosotros es que o gran parte de las cosas que se dicen en las visitas pastorales que hay que realizar, cuando llega Berenguer ya están realizadas, que no las ha hecho él, y nosotros en la bella historia asumimos que las ha hecho él cuando no es así. En esas actas de las visitas pastorales aparece. Esto cambia muchísimo la forma de ver la historia, Xavi, porque parecía que quienes no hemos profundizado mucho, te da la impresión que de repente llega este hombre a un pueblecito pequeño, descubre un gran tesoro y lo hace todo él solo por su cuenta, ¿no? Claro, ahí es donde... Y es que no es así. No es así. Yo soy el primer decepcionado, ¿no? de esta historia, y lo digo así, lo digo con la mano en el corazón, porque estoy enamorado de ese lugar, estoy enamorado de esa historia, de esa tierra, y me apasiona viajar allí siempre que puedo, pero realmente la historia no es como nos han contado, ¿no? Cuando realmente tú te das cuenta de la cantidad de cosas que se nos han dicho, ¿no? La primera de ellas es la súbita fortuna de un sacerdote. Bueno, pues no es súbita fortuna. Cuando analizas su documentación y los diarios, tenemos que todo lo que hizo, lo hizo en 19 años. 19 años es prácticamente una vida. No es tan repentino. No es tan repentino. Aparte tenemos de que las compras que él realiza, que sí que las realiza él con su dinero, las compra a plazos. Están compradas a plazos.
Fijaos hasta qué punto se nos ha vendido un poco la moto, por decirlo de alguna forma, que es que en el contrato de compraventa de las estatuas, María Magdalena, el relieve de encima del confesionario, el diablo, el Vía Crucis, tan lleno de simbolismo como se nos quiere hacer ver. Bueno, pues al final de ese contrato aparece una cláusula. En el libro se puede ver el contrato, incluso en el libro lo que tenemos, creemos que hemos hecho algo novedoso, que es la introducción de códigos QR. Códigos QR para que directamente, a través de un smartphone o de una tablet, se pueda acceder a la documentación real y original sobre la cual estamos hablando. Pues si hubiéramos introducido toda la documentación, hubiéramos hecho un libro así, hubiera salido... El volumen sería enciclopédico. Una enciclopedia, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos preferido hacerlo así, pero en ese contrato al final existe una cláusula que parece ser que ha pasado desapercibida a todo el mundo. Ese contrato existe publicado desde el año 1985, que se publicó por primera vez en el libro de Antoine Cartier y de Claire Corbu, Los herederos del dominio y los herederos del dominio del sacerdote. Claire Corbu es la hija de Noël Corbu, el primer empresario que funda el restaurante en Rennes-le-Château. Esta señora hereda todos los papeles. Antoine Cartier es el tataranieto de uno de los supuestos albañiles que estaba con Saunier, del campanero que trabajaba con Saunier en ese momento cuando se descubre todo ese supuesto tesoro, ¿no? O sea, son dos personas. En 1985 ellos publican este contrato. Parece ser que ha pasado desapercibido. La última cláusula dice que Berenguer Saunier autoriza al empresario Giscard de Estatuaria de Toulouse, que es quien le proporciona todas las estatuas compradas a plazos, que si se muere puede venir y retirar todas las estatuas y llevárselo todo, ¿no? Entonces la gran pregunta es, bueno, si este señor realmente esconde un gran secreto enigmático en pistas dentro de lo que sería el Vía Crucis, las estatuas y todo esto, pues no le importaría mucho cuando él firma una cláusula diciendo, si me muero, podéis venir y llevároslo todo. Aparte de que él no compra directamente esas estatuas ni esos Vía Crucis, sino que lo hace a través de un mensajero, un tal señor Fons, que media entre Giscard y Saunier, ¿no? Entonces, si estaríamos diciendo que el secreto, o sea, es muy complicado, porque ya no estamos hablando de que Saunier esconde un secreto, sino de que Saunier compra las estatuas por catálogo, donde tenemos localizadas, ahora te vas a asustar, más de 400 iglesias en Francia con Vía Crucis similares al que tiene Rennes-le-Château. Y tenemos cerca... O sea, que estaban hechos en serie, ¿no? En serie, pero tenemos los catálogos y todo. Estaban fabricados en serie, ¿no? Entonces la gran pregunta es, bueno, si este Vía Crucis, que es idéntico al de una población en el norte de Francia, esconde un secreto trascendental, ¿por qué aquel de allí no? Si es exactamente el mismo. Entonces, claro, son toda una serie de cuestiones que lo que hemos tenido aquí en esta historia desde siempre es un cherry picking brutal. Hemos tenido unos sesgos de confirmaciones donde se ha elegido y se ha escogido lo que se ha querido para montar la historia. No se ha tenido nunca en cuenta el contexto. Contexto político nunca se ha tenido en cuenta. Y nosotros aquí, en este trabajo en Compendium, lo que hacemos es situar dentro de toda la historia, dentro de un contexto social, un contexto religioso y un contexto político dentro de toda la historia. Y nos van apareciendo toda una serie de cuestiones que ponen en duda, ponen en jaque, por no decir que las tiran por el suelo directamente, todas, muchísimas de las teorías que se nos han planteado, ¿no? Sobre todo el tema de sociedades secretas, masonerías, rosacruces, porque da igual. O sea, cuando hablamos aquí, da igual, o sea, todas estas sociedades, organizaciones encuentran su hueco. Viene un masón y puede decir, oh, esto a mí me parece que es masón. Viene un Rosacruz y dice, no, no, esto es Rosacruz. Llega un martinista y dice, no, no, esto es martinista. Y dice, bueno, al final, ¿qué quedamos? Que es un parque temático esto de sociedades secretas, ¿no? Entonces parece, entre ni ellos se ponen de acuerdo, porque realmente de lo que estamos hablando son de interpretaciones personales. Yo no descarto de que tuviera alguna relación con algún francmasón. Evidentemente, el francmasón, la masonería en aquella época era pública en Francia.
Y habían masones pues, en muchos sitios, ¿no? Seguramente incluso hasta en el mismo pueblo podrían haber masones. O sea que francamente él posiblemente tuvo alguna relación, pero de ahí a decir que él esconde simbolismo masón en toda la iglesia y que todo está relacionado con esto y como gran argumento, pues realmente lo que tenemos es que la documentación nos dice precisamente lo contrario. Y este señor era muy antimasón, se rodeaba de personas antimasonas, ¿no? Entonces, toda una serie de documentación donde realmente lo que nos hace entrever es que más que sociedades secretas, más que tesoros, que posiblemente pudiera descubrir algún pequeño tesorillo, no decimos que no. En las reparaciones de la iglesia algo pudiera descubrir, evidentemente no ese gran tesoro de millardos. Es que el primer artículo de prensa nos habla de el cura de los millardos. O sea, un millardo son 1.000 millones. Millardos son miles de millones. O sea, estamos hablando de un tesoro, una exageración tremenda, ¿no? Entonces, claro, no decimos de que se pudiera descubrir algún pequeño tesorillo. Hay casos documentados. Por ejemplo, aquí en España tenemos el tesoro de Torre Don Jimeno, un tesorillo visigodo pequeñito donde se encontró. O sea, posiblemente pudiera encontrar algo, pero de ahí a ese gran tesoro, una gran fortuna, ¿no? Que estamos hablando, que escondiendo secretos trascendentales. Y bueno, el trabajo, nosotros aquí lo que nos centramos es una documentación exhaustiva, todo basado en documentación, y lo que descubrimos, y que no se encontrará en ningún sitio, es que incluso ni en Francia, toda una serie de asuntos muy turbios relacionados con el obispo, que tiene su escudo en la puerta, y el nombre en el Calvario que existe en el jardín. Entonces, a partir de aquí es donde nosotros empezamos a encontrar toda una serie de relaciones de este señor, de este obispo que no visitaba otras parroquias, en cambio en Rennes-le-Château va 2 veces, justo cuando se acaban las obras, a ver qué es lo que hay o lo que no hay. Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos aquí es que el dinero con el que se acusa a Berenguer Saunier, que son 197.000 francos, 197.000 francos, comparado con los desfalcos a los que proporcionamos la documentación para que la gente lo pueda ver, que hace el obispo, no tiene punto de comparación. Estamos hablando que el obispo de una jugada se lleva 1.200.000 francos. En otra jugada se le acusa de haberse llevado 600.000 francos que nadie ve de la caja de retiros pastorales. En otra jugada compra una iglesia, la iglesia de Notre Dame de Marsella, una jugada muy sucia, que son 4 propietarios, acaba habiendo una disputa tremenda y al final quien acaba saliendo propietario de la iglesia a título personal es Monseñor Vilar. A título personal. A título personal. Este señor siempre Pues lo hacía todo a título personal. Porque toda esa documentación, toda esa información está en este compendio, perfecto el nombre, Compendium Redae, Xavier Bonet, Óscar Fábrega, Enric Savaric, 666 páginas, para mayor casualidad, y un libro recomendado, publicado por Círculo Rojo, en el que van a encontrar toda esta información, toda esta experiencia, todo lo que Xavi nos ha estado contando en estos minutos. Prologado por el gran Mariano Fernández Urresti, que ha sido para nosotros un placer y un honor que haya querido formar parte de este compendium. Y bueno, pues esperamos que quien pueda leerlo que no saldrá decepcionado, que encontrará muchísima información inédita, no tiene nada que ver con lo que se nos ha contado hasta ahora, y bueno, que es un trabajo que yo creo que los amantes de este misterio deben conocer. Muy bien, pues ahí queda nuestra recomendación. Xavi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Seguro que nos quedan muchas cosas por decir, pero nos has desvelado ya gran parte de este material. Felicidades por este trabajo para los 3. Muchas gracias, un placer. Y es el momento de abrir nuestra sección En Imágenes, un espacio en el que, como bien saben, pueden enviarnos sus aportaciones fotográficas o en formato de vídeo a través de nuestro correo electrónico info@sombrasenlanoche.net
o también de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en fin, donde prefieran. Ahí nos pueden hacer llegar imágenes tan espectaculares como las que hoy serán protagonistas. Empezamos con unas extrañas líneas geométricas que han aparecido en la superficie en un lago en Islandia. A lo largo de más de 2 kilómetros, unos patrones en forma de zigzag pueden verse en el lago Thingvellir, más o menos, en el Parque Natural de Thingvellir, según reportó la página de Facebook de ese parque. Según los residentes de la zona, nunca antes habían visto nada similar. Tras publicarse esas imágenes, numerosos expertos, entre comillas, comenzaron a hablar de actividad alienígena, de monstruos desconocidos, de teorías de la conspiración, etc. Pero los verdaderos expertos sí nos han dado una explicación a ese fenómeno, que parece ser que tiene orígenes más naturales y menos paranormales. Se trataría, según dicen, de un fenómeno muy raro llamado rafting de dedos, que se produce cuando 2 capas finas de hielo que flotan en el agua chocan y se empujan unas a otras de forma alternativa. Así producen ese curioso efecto tan llamativo, tan espectacular. Unas capas de hielo que tienen el mismo grosor, que chocan entre ellas y que nos causan imágenes como esas. Las imágenes nos podrían recordar remotamente a las que hace también unas semanas captaba un astronauta francés desde el espacio y que nos muestran unas misteriosas líneas fracturadas en la estepa rusa y que se extienden también por varios kilómetros. Y algo que también tiene una explicación. En este caso tenemos que consultar los archivos históricos porque fue en tiempos de Stalin cuando se hizo ese espectacular trabajo de ingeniería forestal consistente en 3 líneas de bosque de más de 700 kilómetros de longitud con una anchura de unos 60 metros, separadas unos 350 metros, lo que les da ese aspecto que, viéndolo desde el espacio, parece algo sobrenatural. ¿Para qué la hicieron? Pues bien, para proteger la estepa, la parte de la estepa rusa, de la sequía, de los vientos, etc. Y de esa forma tener una barrera natural, aunque eso sí, creada por la mano del ser humano. Un lector del diario Público hacía llegar a la redacción unas imágenes que el periodista Alejandro Torrus ha publicado en un artículo donde nos muestra el lamentable estado de conservación de una parte del cementerio viejo de Benamaurel, en Granada. Tumbas abiertas con todo su contenido a la vista de cualquier visitante que pase por allí es lo que podemos encontrarnos en parte de ese cementerio. Según informa el artículo, el ayuntamiento de la localidad ya ha reformado el cementerio, pero afirma que no han podido arreglar esa parte del lamentable estado en el que se encuentran algunas tumbas, ya que según dicen son privadas, desconocen quiénes son sus propietarios y no pueden actuar. En la mayoría de los casos son enterramientos del siglo XX o finales del XIX y que de momento, por esas irregularidades legales, van a seguir así. Fíjense bien, esta fotografía nos la remitía un espectador, Adrián Cardoso, quien además compartía con nosotros su historia, ya que afirma que desde hace 3 años comenzó a tener sueños raros, terroríficos, afirma, y que incluso le sorprendían hablando por las noches solo o pasando madrugadas completamente desvelado, con episodios incluso de parálisis del sueño, de la que recordemos que ya habíamos hablado también en este programa y que recordemos que podría estar relacionado con momentos de estrés, de mucha presión, etcétera. Un día que estaba descansando, tomó esa fotografía que vemos, que nos envía, y donde podemos ver lo que podríamos considerar una pareidolia en uno de los árboles que se ven por la ventana. Recordemos que la pareidolia es cuando percibimos un rostro en objetos, en texturas, en superficies, en un intento que hace nuestro cerebro por ordenar y reconstruir todo lo que ve. Una figura curiosa y una historia que agradecemos a Adrián Cardoso que haya compartido con nosotros y que ha formado parte también de esta sección de En Imágenes.
Y ya saben que si también captaron alguna fotografía curiosa, espectacular, increíble que quieren compartir con nosotros o algún vídeo, están disponibles nuestras redes sociales, nuestras formas de contacto o a través de info@sombrasenlanoche.net, donde como siempre estaremos encantados de recibir sus imágenes. Bien, pues llega el momento de poner el punto final a la emisión número 10, un número muy bonito, muy especial, de esta cuarta temporada de Sombras en la Noche. Un programa que hemos dedicado prácticamente íntegro a descubrir más pistas de ese gran misterio, de ese gran enigma, de esa bella historia, como muy bien la calificaban los tres autores que hoy han sido protagonistas de nuestro programa, aunque hemos tenido la representación de uno de ellos, de Xavi Bonet. Tres autores que nos han presentado ese Compendium Redae, ese recopilatorio de documentación de la bella historia, como bien decíamos, de Rennes-le-Château, de una historia de la que se ha hablado mucho a lo largo de múltiples obras, de la que se ha inventado también demasiado, que se ha ido adornando, exagerando, y de la que al final nos ha llegado pues una historia distorsionada, bonita, en fin, con muchos matices que hay que ir descubriendo y que hay que ir analizando para ver que finalmente no era todo, tal y como nos habían contado, como nos habían explicado. En ese Compendium Redae, en ese libro en el que se van a poder sumergir en la lectura, en el descubrimiento, en el que van a poder investigar junto a los investigadores, van a ver las pistas de todo lo que pasa, de todo lo que ocurrió y de cómo esa bella historia de Saunier, de ese párroco y de esos tesoros, esas fortunas, pues es ligeramente diferente. Tenemos ganas también de conocer el nuevo rostro del demonio, de Asmodeo, sea o no Asmodeo, en todo caso ya se queda con ese nombre, que forma parte de la entrada de la iglesia de Rennes-le-Château, y de ver cómo lo reconstruyen después de que el fanatismo, la locura o ambas cosas unidas, que últimamente también van muy de la mano, fanatismo y locura, pues hicieran los destrozos que hemos visto hoy en el programa. Una historia, Rennes-le-Château, que también nos ha dejado muchas historias inventadas que ahora, al conocer un poco más de la verdad, ponen en duda lo que nos han contado muchos investigadores que por un motivo que no conocemos realmente bien, vendan historias, las exageran, nos las empaquetan, nos las venden y en algunos casos incluso nos ofrecen rutas guiadas explicando sus propias mentiras, que está muy bien hacer rutas guiadas evidentemente cuando detrás hay una verdad, cuando detrás hay una investigación real y no cuando nos inventamos una historia y luego se la contamos a la gente haciéndola ver como verdadera. Eso es engañar, eso está muy feo, no es investigar desde luego. En Sombras en la Noche nos gusta esto, conocer que los investigadores nos traigan sus datos, nos aporten las pistas y podamos juntos ir descubriendo pues qué es lo más cercano, lo más parecido a la verdad, que evidentemente pocas personas pueden tener en sus manos. Seguimos trabajando con más contenidos, hablando de investigaciones. Precisamente hace unas semanas salíamos a investigar y curiosamente, cosa que no suele ocurrir en las investigaciones, obteníamos ciertas grabaciones que estamos todavía analizando porque nos llaman bastante la atención. Tenemos que volver al lugar de los hechos y comprobar que cosas extrañas que se nos han grabado pues no sean lo que pueden ser, descartar, y eso es lo que hay que hacer en una investigación antes de vender. Podríamos traerles los vídeos, las grabaciones, ponérselas y decir qué espectacular todo lo que hemos obtenido, pero antes preferimos ser prudentes, volver, y si tenemos que volver y presentarles el vídeo y decirles pues eran unos reflejos, eran otras cosas, no pasa absolutamente nada. No en todas partes hay fantasmas nada más entrar y no en todas partes con solo poner una grabadora se va a grabar algo, evidentemente. Se lo mostraremos más adelante, seguiremos trabajando, seguiremos ampliando más contenidos como siempre. Ya saben que estamos en internet, en sombrasenlanoche.net, Facebook, Twitter, Instagram, que pueden seguirnos, que pueden aportarnos información, pistas, detalles, lo que quieran y que estaremos encantados de hacer un programa entre todos. Como siempre digo, hasta la próxima, sean felices, pásenlo bien y nos encontramos en la edición número 11, número también muy especial de Sombras en la Noche.
¿Qué hay de cierto en la historia de un párroco joven de apenas 33 años, una edad también muy simbólica, que llega a una pequeña población del sur de Francia, que hace unas obras en la iglesia, que descubre unos pergaminos que le conducen a un gran tesoro y que con este hace ampliaciones, mejoras y reformas tanto en la iglesia como en la construcción de una gran casa para la época, de una torre con mucho significado? En México, una conocida bruja realiza un ritual a las puertas de un estadio para romper un maleficio que, según dice, afecta al equipo de fútbol. Una empresa puede revolucionar nuestros hábitos alimentarios y evitar el sufrimiento y muerte de millones de animales para nuestro consumo. En imágenes, extrañas formas geométricas aparecen en un lago de Islandia, el lamentable estado del cementerio viejo de Benamaurel y una curiosa pareidolia. Llegar a Marte en la década de los años 30 es uno de los objetivos de una ley que ha firmado recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Según dijo, con esa firma pretende que tanto la NASA como el país sigan siendo líder total en la exploración del espacio, con mucho simbolismo, la Torre Magdala convertida en biblioteca y que llega, dicen, a codearse con las personas más influyentes del París y de la sociedad francesa de la época. ¿Qué hay de cierto en esta bella historia? Como bien la han calificado tres autores que esta noche vamos a conocer a fondo en nuestro programa y que nos han dejado documentos, legados, testimonios, para que podamos sacar nuestras propias conclusiones sobre si esta historia, esta bella historia, como decíamos, de Saunier, es cierta o no. Les proponemos hoy quedarse con nosotros porque además de la leyenda, de la historia, del misterio de Rennes-le-Château, vamos a proponerles también otras historias, otros contenidos en nuestro Sombras en la Noche. Así que buenas noches, si les parece, comenzamos. Estados Unidos quiere mantener su liderazgo en exploración espacial y enviar a los primeros humanos a Marte en un par de décadas. Se cuenta que un humilde párroco de 33 años llegó a la pequeña población de Rennes-le-Château a realizar su trabajo habitual. En unas obras de mejora de la iglesia, encontró unos pergaminos que le condujeron a un fabuloso tesoro con el que transformaría para siempre el destino de la pequeña población. Sociedades secretas, linajes que nos conducirían hasta el mismísimo Jesús, libros, películas y una fabulosa historia que ha ido creciendo a lo largo de los años. ¿Pero qué hay de real en todo esto? ¿Conocemos la historia del párroco Berenguer Saunier? 100 años después, llega el momento de hacer justicia a la verdad. Espacio. El despacho Oval de la Casa Blanca fue el escenario donde se firmó la ley que trata de garantizar la continuidad de los programas de la NASA y de mantener que Estados Unidos sostenga el liderazgo en la exploración del espacio. Además, citó la importancia de que muchas de las actividades que llevaba a cabo la NASA pasen al sector privado, como los vuelos de los transbordadores espaciales que desde 2011 se hacen desde Rusia y que empresas como Boeing o SpaceX trabajan para poder hacer sin necesitar la intervención de terceros países. La ley fija el objetivo a largo plazo de enviar humanos cerca o a la superficie de Marte para la década de 2030. Tras promulgar la ley, Trump recibió de regalo de las autoridades de la NASA una chaqueta de astronauta.